La antropología de Hegel, del manuscrito Joto sobre filosofía del espíritu subjetivo. De mi parte, quisiera solamente mencionar un par de presupuestos teóricos detrás de esta antropología y un par de aspectos críticos que sí me gustaría señalar como necesarios puntos de crítica, de actualización o de ampliación del argumento hegeliano en torno a esta antropología. Ya de ahí vemos el contenido específico de este manuscrito con la exposición de Iván. Entonces, un primer presupuesto importantísimo en la antropología sistemática de Hegel es precisamente la vigencia de la dialéctica como método, si se quiere así, de pensamiento o de exposición filosófica. Digamos que esta lógica dialéctica en Hegel implica ideas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, está esta tesis de habilitación de Hegel sobre la órbita de los planetas, donde se establece esta declaración. La contradicción es el principio de lo verdadero, la no contradicción es la regla de lo falso. Básicamente esto implica no asustarse ante la contradicción, incluso aceptar la idea de que todo tiene contradicción dentro de sí. De lo que se trata es justamente de resolver, ¿no? Digamos, con transiciones, con relaciones entre otra determinación y otra, cómo se encuentra a final de cuentas un algo, digamos, en el mundo lógico, natural o social, vinculado con otra serie, digamos, ahí de relaciones o determinaciones. Todo esto tiene que ver a final de cuentas con considerar, de nuevo, cualquier entidad lógica, natural o social espiritual como un proceso, no como una entidad fija, determinada, que no se puede convertir en otra cosa de lo que ya es. Otra idea fundamental de la dialéctica de Hegel sería buscar relaciones universal, particular, singular en todo. Por ejemplo, se podría mencionar un universal como ser vivo, un particular como ser animal y un singular como este gusano que podría tener ante mí en una mesa de estudio científico. A lo mejor en un nivel más apegado, digamos, a la dimensión humana, se podría comentar, ¿no? La razón como un universal, el particular como el ser humano y el singular como un yo, como entidad corporal y mental. A final de cuentas, la idea, todo está conectado con todo, y la dialéctica de Hegel nos llevaría, y eso es muy interesante acá en esta antropología, a buscar relacionar las determinaciones del cuerpo con las determinaciones del espíritu. Esto básicamente, en términos concretos, implica una metodología de investigación interdisciplinaria donde tienen vigencia las ciencias naturales por un lado, pero por otro también la metafísica con toda su historia, desde los presocráticos hasta el idealismo alemán. A final de cuentas encontramos en todo momento en el pensamiento hegeliano de madurez justo una intención sincrética de establecer una síntesis, ¿no? En este caso conceptual, de todo lo que se ha reflexionado en la tradición filosófica o incluso también en pensamiento mitológico alrededor del ser humano. Entonces, síntesis de tradiciones a lo largo de la historia de la filosofía, es algo que se encuentra mucho, ¿no? En este sistema enciclopédico de Hegel. Entonces, bueno, queda eso como un presupuesto de la antropología. La lógica dialéctica, cuya exposición se encuentra, digamos, en la ciencia de la lógica o en el resumen enciclopédico que se hacen en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Otra tesis que comentaría como importante detrás de esta antropología sistemática sería la tesis que se encuentra expuesta de manera intensiva en la filosofía de la historia de Hegel, que sería sencillamente la razón gobierna el mundo. En términos sencillos, esto implica que hay orden y relacionalidad en todo lo existente. Precisamente aquí se encuentra el arraigo de Hegel en el pensamiento ilustrado y racionalista en general. Digamos que en torno a lo lógico, lo natural y lo social, Hegel va a encontrar determinaciones, relaciones, digamos, específicas, que a final de cuentas le van a dar un sentido a la experiencia humana en su andar por el mundo. Entonces, bueno, en términos generales, sí queda ubicado Hegel dentro del horizonte de los pensadores racionalistas. Esto, de nuevo, en términos sencillos, implicaría la tesis de que se encuentra orden y relacionalidad en todo lo existente. Hasta ahí, de mi parte, presupuestos, ¿no? Antes de entrar a la antropología de Hegel. Lo otro que quisiera comentar antes de la exposición de Iván sería un par de correcciones que yo propondría hacer a todo este desarrollo que se encuentra en la antropología en concreto de el manuscrito Joto. Una primera idea, que la naturaleza no tiene historia. A final de cuentas, a partir de investigaciones de Darwin, ¿no? Y otros naturalistas,
se encuentra precisamente, ¿no? No solo evolución, digo, acá no falla Hegel, evolución en torno a lo humano, en torno a las cuestiones sociales o históricas. El punto sería en esta dimensión, digamos, del sistema de Hegel, establecer ampliaciones, ¿no? No solo evolución e historicidad en torno a la cuestión espíritu, cultura, sino también en la naturaleza, sobre todo pensando en términos de evolución por selección natural a la manera de Darwin y esta tradición. Definitivamente se puede conectar, ¿no? Esa evolución en la naturaleza no humana con la evolución en la naturaleza social del hombre, que es de lo que encontramos mucho en la filosofía del espíritu objetivo de Hegel, ¿no? Ahí es donde está su filosofía de la historia. Justo relacionado con esto, parece aquí Hegel manifestar en la antropología que el origen natural del hombre no es importante para la filosofía, como si se tomara ya la patencia, ¿no? El Homo sapiens como especie primate específica, como un factum, digamos, histórico con el que se empieza ya a trabajar sin rastrear de manera genealógica cómo este Homo sapiens se ha diferenciado de otras especies primates a partir de procesos evolutivos por selección natural. Entonces, bueno, justo ahí sería la contribución de Darwin, ¿no? Llenar justamente con conceptos y determinaciones lo que hay en este pasado primate animal del humano antes de que ya encontremos a un ser bípedo capaz de todas estas funciones antropológicas y luego también fenomenológicas espirituales, que es de lo que habla la filosofía del espíritu subjetivo de Hegel. Entonces, bueno, acá en todo momento se invita a complementar las tesis de Hegel sobre la evolución cultural humana con tesis sobre evolución en entidades vivas no humanas. Otro punto que también me gustaría comentar como de necesaria crítica y ampliación sería el de la consideración sobre el mundo salvaje y bárbaro, digamos, acá sí sale a relucir el eurocentrismo de Hegel y en general de todo el pensamiento ilustrado, donde se consideraría que el salvaje, el bárbaro, debe civilizarse y básicamente llegar a todo un universo institucional como el que se describe en la filosofía del espíritu objetivo de Hegel, es decir, que toda sociedad digamos, en la historia o en el planeta Tierra, deba llegar para ser suficientemente racional a un estado constitucional de derecho y de bienestar, para dar algunos añadidos contemporáneos. Todo esto se podría, digamos, complementar con metodologías historicistas como las de Vico y Boturini, que precisamente evidenciarían una racionalidad y una estructura, por cierto, económica, política y erótica, muy interesante y valiosa por sí misma, que no debería ser demeritada, sobre todo en términos morales, frente a los valores e instituciones modernos o europeos. Entonces, acá la invitación sería a rascar a contracorriente sobre el discurso histórico de Hegel, justamente cómo es la lógica e incluso la evolución de sociedades salvajes y bárbaras, como para evidenciar, si se quiere así, una racionalidad o una eticidad propia en sociedades que Hegel no describe de manera tan intensiva como sociedades europeas, como los griegos y los romanos, ¿no? Entonces, muy sencillos, ¿no? Complementar un análisis profundo intensivo de eticidades como la mexica, la inca, es decir, pueblos digamos, indígenas o sociedades no europeas, que de nuevo rascando a contracorriente con un historicismo profundo, podemos encontrar valores, instituciones que pueden incluso ser bien interesantes de cara al presente. Entonces, bueno, es siempre la invitación a tomar con pinzas declaraciones, digamos, procedentes de la Ilustración o incluso, ¿no?, de autores europeos, sobre sociedades salvajes y bárbaras, ¿no? Estas sociedades, reitero, de acuerdo a un historicismo profundo como el de Vico y Boturini, pueden evidenciar modos de cultura bien interesantes, ¿no? Esto sobre todo tal vez en las sociedades bárbaras. Finalmente, consideraciones sobre la relación madre-hijo en el útero. Algunas declaraciones de la antropología de Hegel pueden sonar bastante escandalosas a ojos presentes, ¿no? Que por ejemplo, si la mamá ve un conejo blanco, el hijo sale albino, digo, hay casos así en la literatura científica, ¿no? Sobre todo mucho alrededor ahí de el magnetismo animal que comenta Hegel. Entonces, bueno,
considerar que todo esto se puede rastrear, si se quiere así, de manera fisiológica, bien precisa, como para considerar más bien, ¿no? Una conexión material, madre-hijo en el útero, como aquello que determina determinadas características dentro del hijo nacido, ¿no? Digamos, a fechas presentes no se descartaría que determinada situación ambiental de la madre puede incidir en el carácter del hijo, ¿no? A lo mejor una madre en un contexto muy estresante puede llevar a un hijo muy propenso a la ansiedad. Esto sí ya está, digamos, documentado en términos empíricos actuales. Sería aquello que puede iluminar, ¿no? Todas estas ideas sobre la relación madre-hijo, igual fenómenos sobre el sonambulismo, etcétera, que podrían parecer medio paranormales, ¿no? Si los tomamos así sin mayor matiz, a partir de la exposición de Hegel, de nuevo, ¿no? Complementando el análisis de Hegel con nuevos desarrollos empíricos, ahí se puede encontrar una concepción bastante global y multidisciplinaria sobre la naturaleza humana. De mi parte, es lo que quería comentar a nivel de antecedentes y de puntos ya de inicio, ¿no? De crítica y de ampliación. Pues a continuación escuchamos la exposición de Iván. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y pues precisamente continuando con la línea que nos ha puesto el doctor, pues vamos a hablar precisamente del volumen 2 de las lecciones sobre la filosofía del espíritu subjetivo, que en este caso pues nos toca la antropología. Bueno, precisamente aquí tenemos que la reflexión que vamos a tener en torno al espíritu subjetivo va a estar dividida en tres partes que Hegel expone en la enciclopedia. La primera es la antropología, de lo que vamos a hablar ahorita, y que básicamente se centra en el estudio del alma humana o espíritu natural. De ahí, bueno, la siguiente parte es la fenomenología del espíritu, que tiene como punto central el estudio de los procesos de autorreconocimiento y autoconciencia, ¿sí? Y finalmente, la psicología va a tratar de explicar cómo el sujeto aprende, ¿no? Y diferencia entre contenidos mentales, ¿no? Cómo estamos conscientes de eso, ¿no? De que pensamos. Bien, para empezar como a conceptualizar sobre el alma, que es el tema que aquí nos compete, bueno, en primer lugar vamos a tener que el alma es, como tal, va a ser inmaterial, ¿no? Cuando es el objeto de nuestro pensamiento, vamos a hablar del alma como algo inmaterial. Sin embargo, dice Hegel que esto no va a descartar que el alma como tal tenga una existencia real, ¿sí? Esa existencia está determinada por la naturaleza, ¿sí? O sea, el alma solo se vuelve real, solo existe en su forma de ser individual, ¿no? En cada individuo existe un alma encarnada en él, ¿no? Ya si lo queremos llevar como al campo de lo abstracto, pues ahí sí vamos a tener que el alma es ideal, ¿no? Y ahora, ¿por qué no podemos identificar al alma como tal, como algo inmutable, ¿no? Algo fijo y por lo tanto inmaterial? Bueno, porque el alma como tal sí existe encarnada en el cuerpo, ¿no? Como aquí dice, de forma concreta existe de la misma manera que los procesos sensibles, incorporada o encarnada en el cuerpo vivo, ¿no? El cuerpo sintiente. Y esto en contraste con que, como tal, un cuerpo sin vida, pues no posee ni las atribuciones del alma, ni tampoco las de la sensibilidad, ¿no? O sea, un cuerpo meramente físico es como aquí lo menciono,
es solo un momento en un momento de materia real, ¿no? En todo el proceso de devenir de la historia, ¿no? Del ser. Bueno, como tal, la antropología, como ya lo había dicho, es parte de la filosofía del espíritu subjetivo. Y en este caso, la filosofía del espíritu subjetivo se encuentra expuesta en una tercera edición de la enciclopedia. La edición es la de 1830 de Berlín, ¿sí? Y entonces ahí es donde Hegel incorpora estos apuntes de clase, que los que vamos a ver son de 1822, ¿sí? O sea, entonces tiempo después incorpora estos apuntes a la enciclopedia, ¿no? Ahí podemos encontrar como tal el tema, pero pues, o sea, como nota, ¿no? A un lado, la antropología como tal surge de apuntes de clase, ¿no? De una revisión a estos apuntes de clase, ¿no? Porque como tal la enciclopedia es como una guía para el alumno, ¿no? Entonces por eso está escrita de esta forma, ¿no? Está sistematizada. Bueno, en general, la exposición hegeliana sobre el espíritu subjetivo apunta a problematizar y desarrollar cuestiones de la subjetividad, ¿no? Y esto, como ya lo había mencionado el doctor, a través del método dialéctico, ¿no? La dialéctica está muy presente en esta sistematización del espíritu, ¿no? Y ahora el objetivo principal de la antropología, o más bien de la filosofía del espíritu subjetivo, es estudiar la mente, pero no como algo aislado, sino que lo que se pretende, ¿no? A través de esta exclusión es vincular lo singular y lo universal, ¿no? O sea, como el alma eh, es este vínculo entre naturaleza y la divinidad, ¿no? Así lo dice Hegel. Eh, bueno, aquí una vez más, el objeto de la antropología es el alma o el espíritu natural como tal del ser humano, ¿no? Porque pues Hegel va a hacer esta distinción de que el alma para el ser humano es la condición de posibilidad, ¿no? De un espíritu subjetivo, ¿no? Entonces, por eso en esta primera parte va a explicar, ¿no? Cómo es que del alma, para empezar, qué es el alma, ¿no? Y como tal, cómo surge de esta alma un espíritu, un espíritu subjetivo, ¿no? Eh, Aquí nada más como nota, bueno, en los bocetos de Jena, el alma era tratada como una cuestión metafísica, y ya en la enciclopedia se traslada esta cuestión a la filosofía de la naturaleza, ¿sí? Eh, Bueno, bueno, nada el más ahí, alma, perdón, Iván, una pequeñita sí, corrección igual a nivel sistemático. La antropología está en la filosofía del espíritu, el desplazamiento igual a nivel biográfico en Hegel es de esta manera, pero justo ya la depuración final acaba en esta estructura tripartita. ok, muy bien. Sí, bueno, aquí el alma, ¿cómo vamos a identificarla? Bueno, sí es inmaterial, pero eso no descarta, como ya había dicho, no se descarta la existencia real del alma, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que de esta forma el alma va a contener esta conexión con lo material, ¿no? Pero al mismo tiempo el alma no va a depender enteramente de las determinaciones corporales, ¿no? Eh, y esto es lo que nos permite, ¿no? Que el alma sea el puente entre lo universal y lo particular, ¿no? Lo simple, lo complejo, lo material y lo inmaterial, ¿no? Esta posibilidad del alma de existir, ¿no? Porque al final, para Hegel, no, más que haber una división entre lo que es y lo que no es, vamos a tener una distinción de grados, ¿no? De modos de ser, ¿no? Entonces el alma es un modo de ser. Y bueno, como tal, vamos a entrar ya a la antropología, ¿sí? Ya se había dicho, ¿no? Son los apuntes de clase de Hawthorne de 1822. Bueno, la introducción, pues, comienza básicamente diciéndonos, ¿no? Lo que vamos a tratar. Dice, no es lo que constituye
los objetos que están dados externamente, ni lo que está por encima de nosotros. O sea, ni siquiera, no, no, no vamos a hablar de naturaleza como tal y tampoco de espíritu como tal, ¿no? Sino del espíritu subjetivo, ¿no? Lo que hay en nosotros. Sí, y ahí otra vez aparece esta cuestión, ¿no? Del alma como medio entre la naturaleza y la divinidad. Mm, Hay un que, pequeñito apunte muy breve de mi parte, Iván. Es interesante señalar que en Hegel lo divino es lo humano, es decir, como para quitar algún entendido ahí teológico o incluso místico, que es algo que de repente se ha atribuido incluso a la lógica de Hegel cuando tiene, yo diría, motivos bastante seculares de pensamiento, o en todo caso, en torno a la cuestión Dios se van a exponer determinaciones históricas, incluso antropológicas. De nuevo, nunca queda fuera de discusión que a final de cuentas, propiamente hablando para Hegel, lo divino en el mundo es el mundo del hombre. Nada más quería señalar eso. sí, bueno, ya continuando, antes, bueno, en el texto, antes de abordar como tal la sensación, que es un tema bastante recurrente en este manuscrito, eh, bueno, primero hay dos temas que se abarcan. El primero, y bueno, de hecho el doctor ya mencionó como a grandes rasgos de cuáles son. Eh, el primero era esta cuestión de la astrología, ¿no? Hegel, ¿por qué va? O sea, hace como una crítica, ¿no? Aclara que la astrología no tiene ningún sentido tratar de explicar fenómenos que competen al humano, ¿no? Al ser humano en su mundo, en su esfera, a través del movimiento de los planetas, ¿no? ¿Por qué? No porque, o sea, no porque diga que sea como charlatanería o cosas así, sino que, bueno, Hegel lo que comprende es que la vida, ¿no? La vida inicia con la vida cósmica, o sea, el sistema solar tiene su propia, tiene cierto sentido, ¿no? De esto no se sigue, o sea, y de que nosotros seamos de alguna forma parte de esta vida cósmica, no se sigue que estos movimientos a gran escala de los planetas afecten como tal o tengan que ver con la vida individual, ¿no? La vida del individuo. Dice, en todo caso, lo que nos compete estudiar es la esfera, o sea, el mundo, la esfera del mundo que habitamos, ¿no? No tratar de explicar con cuestiones externas eh, lo que está ocurriendo internamente en el mundo, ¿no? O sea, esa sería como la primera crítica que encontramos de que la astrología no está tratando de explicar dos cosas que realmente, o sea, con una cosa que no tiene una relación directa con la otra, está tratando de explicar ciertos fenómenos, ¿no? Entonces Hegel dice, no, hay que irnos a la espera de lo vivido, ¿no? De lo inmediato para nosotros, que sería pues el mundo, la naturaleza, ¿no? Y la segunda Bueno, cuestión, además agregaría en torno justo a ¿sí? la astrología la siguiente idea. Espero en términos sencillos, ¿no? Sobre todo como que en el mundo moderno presente, digamos, atribuir el propio destino, ¿no? La suerte de cómo uno le va en la vida a los astros y no a la propia voluntad, digamos, sería como huir de justo la autodeterminación de la voluntad a la que ha llegado el desarrollo histórico, digamos, hasta el presente de Hegel, aunque esto continuaría siguiendo a Hegel siendo estrictos hasta el presente, ¿no? Entonces, como que en términos prácticos, la idea sería, no busques en los astros tu destino, sino tu propia voluntad es la que puede determinar lo que va a ocurrir con tu vida el día de mañana, es decir, atribuir a los astros y no a la propia voluntad, la propia fuerte, sería no ser consciente, no siendo estrictos del propio carácter libre de esta voluntad humana. Eso por un lado. Por otro también que Hegel señala de manera históricamente adecuada cómo pueblos antiguos precisamente acudían a los astros justo todavía no teniendo, ¿no?
conocimiento sobre la libre voluntad, digamos, eso llega en la modernidad y Kant lo sistematiza en sus tres grandes críticas, ¿no? Sin dar, digamos, de mérito, ¿no? A cómo procedían las sociedades antiguas en torno que a los astros, el destino, etcétera. Pero al final de cuentas, de nuevo, en términos históricos, en el mundo presente, de acuerdo a Hegel, ¿no? Ya sabríamos que el ser humano es libre, que de alguna manera puede determinar de forma autónoma su propio destino a nivel individual y colectivo, ¿no? Entonces, bueno, astrología como parte, digamos, del pasado histórico de la humanidad, pero en el presente, a final de cuentas, sería, digamos, la voluntad con sus fines singulares y universales, la que determinaría destinos humanos, igual a nivel individual y colectivo. Luego, ya que estamos en esto, ¿no? También señala Hegel cómo sí se pueden rastrear, ¿no? Relaciones entre el movimiento de los astros y lo que ocurre aquí en el planeta Tierra, ¿no? Tanto a nivel, digamos, fisicalista, con nivel fisiológico, en cómo operan ciertos animales, ¿no? En procesos de migración, de sueño o de vigilia. Es decir, Hegel no niega que hay una conexión determinada entre el movimiento de los astros y lo que ocurre aquí en el planeta Tierra. Pero si lo que hablamos es en específico, ¿no? Del destino humano, ahí dice Hegel, a nivel histórico, no son los astros, ¿no? Sino la voluntad de seres humanos particulares, lo que determina lo que funciona, cómo funciona, digamos, el mundo social en términos particulares. Quiero señalar eso nada más. Gracias, Simón. Ah, sí. Ah, bueno, y siguiendo esta idea, precisamente Hegel identificaría incluso en ciertos dioses encarnados de algunas religiones como una, o sea, una presencia más fuerte de esta voluntad que a través de la cual podemos como comprendernos, ¿no? Y comprender nuestra acción. O sea, no, eso tendría más valor, o más sentido que recurrir a los propios astros, ¿no? O sea, porque al final en la religión, tener un Dios que encarne de alguna forma el ideal de la divinidad humana es como más valioso, ¿no? Y más útil para, para las personas, ¿no? Y Sí, bueno, de acuerdo. sí. Bueno, ahí vuelvo a interrumpir. Sí, de hecho, esta tesis que acabas de comentar daría, o por lo menos haría plausible, el por qué coloca Hegel el cristianismo como la religión, digamos, más evolucionada o superior en torno a las demás religiones históricas. Se podría decir, ¿no? Que en el cristianismo y no en alguna religión oriental, así en términos generales se encuentra una idea, digamos, de singularidad que es bien compatible, de acuerdo a Hegel y por cierto también a Kant, ¿no? Con un concepto de voluntad autónoma que justo no depende de movimientos exteriores de los astros, sino básicamente de sí misma. Entonces, bueno, esa sería la idea, ¿no? Autonomía de la voluntad como un resultado histórico que tiene incidencia tanto en la historia de la filosofía, como es en el caso de Kant, como también en la historia de las religiones. Digamos que acá se podrían evaluar religiones históricas de acuerdo a Hegel sobre cómo se considera, ¿no? Que la voluntad individual es dueña de su propio destino y no presa de una providencia exterior, de los astros, dioses invisibles, etcétera. Entonces, bueno, como para entender un poco el primado de la religión cristiana en el pensamiento hegeliano, es la religión para Hegel más compatible con esta autonomía de la voluntad, que tiene un nivel, como ya lo habías mencionado, Iván, definitivamente individual en su existencia. Sí, y bueno, continuando con la segunda cuestión, antes de dar de lleno a la sensación, bueno, encontramos también en esta parte que Hegel habla sobre la diferencia entre las razas. Ahora, es como, bueno, he leído algunos textos que llegan como a polemizar demasiado este tema, ¿no? Porque algunos caen en que Hegel estaba siendo racista, ¿no? Algunos caen en que eh, las diferencias que él encuentra son biológicas, cuando no es así. Precisamente para Hegel la diferencia entre las razas, o sea, sí, él sí está de acuerdo, ¿no? Que hay una diferencia biológica, habla de, de ciertas cuestiones de apariencia, ¿no? De forma del cráneo, color de piel, todo esto, ¿no?
O sea, eso es una diferencia biológica que sí, sí está ahí, pero para Hegel no es lo que nos diferencia, ¿no? O sea, no puedes a través de eso diferenciar entre la misma raza, como intentar segregarla en especies, ¿no? Para él esto estaría mal, porque lo que en realidad identifica como diferencia entre las razas es hasta cierto punto su grado de libertad. ¿En qué sentido? Bueno, como ya lo había mencionado el doctor, Hegel tiene un sesgo bastante eurocéntrico, ¿no? Pero no lo hace como en el sentido de la raza europea, ¿no? O el color o la disposición física de la raza europea, sino que lo que hace es identifica que la raza europea tiene como una superioridad eh, ante otras razas, ¿no? De otros lugares, porque los europeos como que comprenden ya a la perfección la cuestión del Estado, ¿no? O sea, tienen como y tienen una organización que les permite poseer cierto grado de libertad que otras culturas quizá no tengan, ¿no? Y esa es en realidad la diferencia que él hace, ¿no? O sea, los pueblos, eh, bueno, él habla de cierta forma, por ejemplo, empieza a hablar de los pueblos afroamericanos, ¿no? Bueno, más bien africanos, ¿no? Y dice que sí, en este sentido no están tan desarrollados como otros pueblos, porque todavía dice que son como niños, todavía no han llegado a esta madurez de formar una sociedad funcional, ¿no? A través de un Estado. Entonces dice que como tal son como niños, ¿no? Sumidos en su propia individualidad, ¿no? No hay como un deseo de, de comunidad, pero lo que sí menciona es que no, o sea, eso no es como que esta diferencia los haga ya inferiores, ¿no? Dice que precisamente estos pueblos han demostrado una capacidad, ¿no? De ser educados, ¿no? De comprender, de dejar a un lado esta como cierta brutalidad o cierta crueldad que pueden llegar a tener, ¿no? Por su misma condición. Y dice que prueba de esto es que bueno, la colonización, ¿no? Llegan colonizadores, ¿no? Monjes y enseñan a estas personas. Y Hegel dice, bueno, en esa disposición que ellos tienen de aprender, está como puesto el hecho de que no están como estancados, ¿no? Y sí, obviamente tiene como lo dije, es un sesgo bastante eurocéntrico el pretender que solo Europa es como la forma superior de civilización, ¿no? Por tener el Estado, ¿no? Que solo así pueden ser libres, pero bueno, es parte del pensamiento, ¿no? De Hegel, esta cuestión de que eh, Napoleón estaba realizando, ¿no? El, el sueño del imperio europeo, ¿no? Y de que Hegel veía al espíritu absoluto montando a caballo. eh, Tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De que la libertad solo se puede alcanzar a través de un Estado bien consolidado, ¿no? Y bueno, ahí está la cuestión de la diferencia entre las razas. No es una diferencia genérica, sino que es una, una cuestión de grados de libertad, ¿no? Y de organización. Bien interesante, Iván, perdón, esta última mención de grados de libertad, yo diría, por un lado, se entiende en Hegel, ¿no? El primado o el lugar privilegiado, ¿no? Que obtiene la civilización europea en su filosofía de la historia, por el hecho de que justo en Europa, ¿no? Entre que los griegos y luego ya los pueblos germánicos, llegando hasta acá, ¿no? Se llega a desarrollar ahí en Europa esta idea precisamente de la autonomía
de la voluntad o la tesis de que el ser humano es libre a nivel individual y colectivo para decidir sobre su propio destino. Por ese lado me parece, el argumento de Hegel es a la fecha todavía fructífero, digo, sí tiene mucho ahí precisamente de historia del capitalismo que se puede evaluar de manera más crítica de lo que lo hace Hegel en la filosofía de la historia. Supongo que en la filosofía del derecho sí hay ideas bien interesantes de un Hegel criticando cómo funciona la economía capitalista y proponiendo instituciones gubernamentales para mitigar los efectos destructivos que el capitalismo genera a nivel social e individual también. Entonces, digamos, por el concepto de libertad puede ser fructífero, ¿no? Todavía seguirle el hilo a Hegel en torno a su filosofía de la historia, aunque por otro lado, ahí sí, de nuevo resaltaría la necesaria concepción crítica que habría que invocar sobre Hegel cuando se están exponiendo precisamente pueblos no europeos. En mi caso considero muy en específico la sociedad mexica, o de hecho los pueblos indígenas en general en México y en Latinoamérica, ¿no? Que detentarían modos económicos, políticos, estéticos, religiosos y eróticos, incluso más interesantes que los europeos que expone Hegel, como para a la fecha recuperar en un sentido teorético, ¿no? Todos estos mundos de vida ya desaparecidos, ¿no? Eso sí, por el contacto con la civilización europea y precisamente, a lo mejor eso sí, ya en términos bien actualizados, ¿no? Evaluar de qué manera estas ideas, instituciones no europeas, en este caso en Latinoamérica, indígenas, pueden orientarnos, ¿no? Precisamente para resolver los problemas a nivel individual y social que genera el modo capitalista de producción. Entonces, bueno, yo me quedaría en eso, ¿no? Complementar a Hegel con el historicismo de Vico y de Botturini, que precisamente lleva a exponer no solo, digamos, la lógica de funcionamiento, incluso en sentido de libertad, ¿no? De los pueblos europeos, sino también de pueblos no europeos como los pueblos indígenas. Está este texto muy en concreto, ¿no? Idea de una historia de la América septentrional de Botturini, que precisamente hace este trabajo que no hace Hegel, ¿no? Exponer la eticidad y la evolución, sobre todo de la sociedad mexica, es la que tenía más evidencias Botturini para trabajar, con lo cual se podrían establecer, ¿no? A la fecha, análisis de eticidades diferenciadas, no solo europeas, justo como para también evaluarlas en términos de libertad. Todo no hay como una ampliación. Sí, o sea, y principalmente con esta cuestión de las razas, pues tener en mente que así como la narrativa del Estado que propone Hegel es más compleja de lo que él menciona, así también las narrativas de otros estados, ¿no? O sea, que ya saliéndonos de este eurocentrismo, las narrativas de otros estados también son mucho más complejas, ¿no? De lo que menciona Hegel, ¿no? Como en el caso de pueblos, de pueblos, por ejemplo, de África, ¿no? No solo es, o sea, la narrativa de Estado no se reduce al mero despotismo, ¿no? O a la crueldad, o sea, hay más ahí que tenemos que analizar, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya entrando a los temas más puntuales, primero vamos a tener la sensación. Hegel habla muchísimo de la sensación en este texto, ¿no? Y, y como, bueno, la sensación está, como tal, está bastante ligada al alma, ¿sí? Lo que aquí Hegel menciona, que a través de la sensación podemos observar que el alma no posee las mismas cualidades que el cuerpo. Esto es, el cuerpo está limitado por sus relaciones espaciales y temporales, pero el alma supera estos límites. O sea, aunque el alma es parte de, ya lo hemos dicho, que está encarnada al cuerpo, eh, como tal no está limitada por lo mismo, por esas mismas determinaciones corporales, ¿no? Eh, porque, bueno, el alma sensitiva eh, se encuentra en cierta lucha con la corporalidad, ¿no? Por eso no pasa, o sea, es parte del cuerpo, pero también se encuentra en conflicto con ese mismo cuerpo, ¿sí? Como aquí lo pongo, en un primer momento la sensación se expresa
como cerrada sobre el alma misma y posteriormente se extiende al exterior, ¿no? O sea, esto tiene ya más que ver con la cuestión de que el alma natural como un primer instante es muy, es casi indiferenciada por ejemplo, el alma animal, ¿no? O sea, en un principio el alma humana eh, se encuentra cerrada sobre sí misma, ¿no? Cuando uno nace, ¿no? Entonces no hay realmente, no hay una interacción a través de la sensación con el mundo externo como tal, o sea, solo hay no hay reconocimiento, pues, de esa sensación propia, solo hay como eh, una mera interacción hacia sí mismo. Ahora, como ya habíamos mencionado, los procesos sensibles se encuentran encarnados en el cuerpo vivo, sin embargo, no están determinados por las mediaciones corporales, ¿no? La sensación, bueno, y esta es la cuestión a la que quería llegar, que para el ser humano la sensación va más allá de un proceso orgánico de reconocimiento, ¿no? Eh, porque ya la sensación humana también participa de la conciencia, ¿no? Y aquí, bueno, que hay que dejar en claro, como tal, la sensación animal, ¿no? Que es la que en un primer momento experimentamos nosotros, la sensación animal es simplemente eso, ¿no? Una sensación mediada por la corporalidad, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? La sensación humana se distingue de la sensación animal porque precisamente la sensación humana eh, también echa mano de la conciencia. O sea, eh, nosotros en nuestro desarrollo llega un punto en que la sensación está siempre acompañada de la conciencia de esa sensación, ¿no? O sea, no solo sentimos, no solo no sé, si nos quemamos, no solo sentimos el dolor y ya, y la aversión que eso conlleva, ¿no? A lo mejor y uno al quemarse, ¿no? Ya como estás consciente de eso que está ocurriendo y entonces la sensación tiene un nivel completamente distinto a aquel de la sensación animal, ¿no? O sea, un animal se quema y siente dolor, ¿no? Se asusta, se aleja de eso que le provocó dolor. El humano ya desarrolla como una conciencia más amplia sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Sobre la sensación. Llego, me quemo, sí, o sea, tengo esta parte animal de alejarme, ¿no? Esta parte instintiva, pero también el humano se pregunta, ¿no? Bueno, ¿por qué me quemó el fuego, ¿no? ¿Por qué está tan caliente? Que estoy consciente de que la sensación va más allá de la pura corporalidad, ¿no? Ok, y posteriormente, bueno, que Hegel va a pasar a hacer una distinción, ¿no? De cómo es que la sensación, cómo funciona de forma más compleja la sensación en los humanos, ¿no? Entonces, precisamente va a distinguir entre los sentidos, eh, vamos a tener como dos grupos, ¿no? El primero es el de los sentidos de la idealidad, ¿no? Que en este caso van a ser la vista y el oído. Eh, Dice Hegel que estos dos sentidos son los que van a engendrar la totalidad, ¿no? Juntos nos dan como nos van a permitir tener una primera impresión del mundo, ¿no? Eh, porque es pura idealidad, porque tanto la vista como el oído no participan directamente de la corporalidad, ¿no? O sea, no, cuando yo veo algo, ¿no? A través de la luz, lo que pasa es que sí, estoy viendo, pero no estoy teniendo una experiencia directa de lo que estoy viendo, ¿no? O sea, simplemente yo veo, no sé, veo un árbol
y ok, estoy teniendo, sí, estoy formando contenidos mentales sobre ese árbol, ¿no? Y tengo una primera idea del árbol, ¿no? Pero todavía no lo he palpado, todavía no involucro la sensación corporal, ¿no? Por eso habla de esta idealidad, ¿no? De la misma forma, ¿no? Así como la vista proporciona un primer atisbo del espacio, ¿no? De las relaciones espaciales que existen, el oído nos va a proporcionar un, un sentido de temporalidad, ¿no? Esto es muy, bueno, quizá podríamos rastrearlo de vuelta a Kant, ¿no? Con las categorías del entendimiento, o sea, tenemos tiempo y espacio, ¿no? Son primeras intuiciones del mundo, ¿no? Y sin embargo, eh, dice Hegel, se presentan en una corporalidad abstracta, ¿no? O sea, todavía no llegan a ser materia de no es materia concreta lo que estamos percibiendo, ¿no? Y posteriormente ya tenemos los otros tres sentidos, el gusto, el olfato y el tacto, que, como lo dice, ya corresponden a los sentidos de diferenciación, ¿sí? O sea, ya con estos sentidos, esas primeras intuiciones que nosotros pudimos haber tenido del mundo a través de la vista y el oído, el gusto, el olfato y el tacto, las van a consolidar, ¿no? Como dice aquí, una corporalidad concreta. Porque a través de estos sentidos sí se va a tener una experiencia directa de las cosas, ¿no? Que sin embargo, esa experiencia directa está precedida por este primer acceso al mundo que se da a través de la vista y el oído, ¿no? Entonces ahora, ya que tenemos como esa primera intuición, el gusto, el olfato y el tacto van a llegar a meternos contenido aquí, ya corporal, ¿no? O sea, ¿qué pasa? El gusto ya es un sentir como tal, ¿no? El olfato también es un interactuar ya con la corporalidad de las cosas, ¿no? Por ejemplo, describe que cuando algo se descompone, eh, podemos ver algo descompuesto, ¿no? Algo en proceso de putrefacción como tal, ¿no? Pero ya el olfato nos va a dar un acercamiento directo a ese proceso, ¿no? Lo mismo ocurre con el gusto, ¿no? O sea, podemos ver algo, pero ya probarlo es un acercamiento directo a esa cosa en cuestión, ¿no? Lo mismo ocurre con el tacto. Podemos ver algo, ¿no? Y, y sin embargo no lo podemos alcanzar, ¿no? Tenemos que acercarnos y tenemos que sentirlo para ya tener, para que esta relación de espacial que hay con la corporalidad se consolide, ¿no? Y de ahí también, bueno, estas son las sensaciones externas que nos vienen por los cinco sentidos, ¿no? Eh, y de ahí están las sensaciones internas, que son como tal miedo, tristeza, alegría, cólera, ¿no? O sea, y muchas más. Y Hegel lo que dice es que estas son absorbentes con el propio cuerpo, o sea, se dan para sí mismo, ¿no? Y estas sí son, aquí ya no hay idealidad, no hay abstracción, ¿no? Cuando se siente vivo en la carne, ¿no? Y bueno, aquí dice solo las podemos tener como puras, ¿no? Así como los contenidos de la vista o el oído, pues estas sensaciones internas solo las vamos a tener así como mera intuición eh, cuando las abstraemos, ¿no? O sea, cuando se sienten son completamente encarnadas e interiores, ¿no? No están no tienden hacia el exterior. Ahora, la siguiente cuestión que vamos a abarcar es la del sueño. Dice Hegel que el sueño es el resultado de determinarse a sí misma el alma, y porque cuando el alma se determina a sí misma, se va a oponer a lo general, y entonces el sueño, que es
bueno, esta generalidad, que es la primera determinación natural que tiene el alma, va a quedar como subeditada, ¿no? En este caso al sueño. ¿Por qué? Bueno, en el estado de vigilia, nosotros estamos diferenciados de lo otro, ¿no? Y en todas esas diferencias va a haber necesidad, ¿no? Cuando estamos despiertos, todo lo externo va a aparecer con cierta necesidad, ¿no? No hay nada, no va a haber cuestiones arbitrarias, no va a haber cuestiones sin sentido, ¿no? Todo en el estado de vigilia eh, va a aparecer con necesidad, ¿no? Porque precisamente mientras estamos despiertos, eh, estamos pensando, ¿no? Y ese pensar que es estar, ponernos diferentes a lo demás, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a comprender, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre la vigilia y el sueño? Pues que el sueño como el sueño va a ser un volver a esta primera determinación natural que nosotros tenemos, ¿no? Del alma. Entonces, no, o sea, se va a eliminar toda esa necesidad que había en la vigilia, eh, ya no va a estar, ¿no? O sea, lo que dice Hegel es que toda la sensación aparece falta de realidad, eh, porque en la vigilia la sensación más bien la percepción, todo lo que nosotros vemos es objetivo, ¿no? Y como ya lo había dicho, tiene necesidad. Bueno, en el sueño va a ser lo contrario, todo va a estar de alguna forma, no vamos a encontrar esa diferenciación, ¿no? Vamos a volver a este estado de ser general, ¿no? De entender lo externo como general, ¿sí? Y entonces ahí se va a perder la objetividad del mundo real, ¿no? O sea, y también, ¿qué otra cosa ocurre? Eh, las representaciones tampoco tienen una necesidad, ¿no? O sea, la representación va a estar desconectada. O sea, nosotros vamos a soñar con diferentes cosas que no necesariamente van a tener una, una relación, ¿no? Una relación interna, una necesidad. O sea, todo lo que aparece en el sueño va a estar plagado por cierta irracionalidad, ¿no? Porque bueno, como tal, cuando soñamos, cuando estamos dormidos, eh, lo que hacemos el, el- la razón descansa, ¿no? Y al descansar la razón, no va a haber como ninguna hilación entre los sueños y las representaciones que tenemos mentalmente, ¿no? O sea, esas representaciones no son, carecen de cierta realidad, ¿no? Como no lo encontramos en el mundo de la vigilia, ¿no? O sea, ahí las representaciones tienen eh, cierto, cierto contenido real, ¿no? Pero en el sueño no, o sea, solo va a estar lo puro, el puro contenido mental, ¿no? Un pequeñito comentario todavía sobre el sueño, Iván. Sería interesante explorar justo esta idea de vigilia en Hegel, precisamente en relación a la participación en la eticidad, es decir, como por qué se acaba como que demeritando, dejando de lado, ¿no? El mundo de los sueños, que justo es una gran cantera de investigación para Freud el psicoanálisis a la fecha. Vamos, a lo mejor suena muy simplón así de claro, pero me parece fundamental para Hegel, ¿no? Justo cuando el humano está dormido, no está actuando en sociedad de acuerdo a fines universales, digamos, compartiendo experiencias con nosotros, llegando a entendidos comunes, no, digamos, como que están en el estado de sueño el ser humano encapsulado en su vida animal y en su vida cósmica, justo aquello que es distinto de la participación, digamos, activa y efectiva en la eticidad, que por ese lado a lo mejor ya nos sorprende, ¿no? Como por qué Hegel no se detiene intensivamente como sí lo hace en otras áreas del sistema, ¿no? En el mundo de los sueños o luego en el inconsciente, sobre, de nuevo, el entendido de que en este mundo de sueños inconsciente, si algo hace el ser humano es no estar en conexión precisamente mental y práctica con otros seres humanos, que es justamente el fundamento de su concepto de eticidad. Entonces, digamos que queda
como parte, reitero, este sueño de una vida animal, una vida cósmica, justo que no es el estado activo de la voluntad en el mundo, que es lo que se puede cosechar en el estado de vigilia, es decir, es como que una función, lo que determina la diferencia entre sueño y vigilia. Poder participar en la vida, digamos, social es algo que solo se puede hacer en la vigilia, y agrego precisamente ideas que vienen después, en una vigilia sobria. Presente vienen ideas, ¿no? Sobre brujas, chamanismo, sustancias psicoactivas que también están en relación con este aspecto. Sí, y bueno, precisamente esa es la cuestión, ¿no? Que esta individualidad que nosotros poseemos en la vigilia, ¿no? Este diferenciarnos de lo demás, pues se funde, o sea, en el sueño se funde en la, en su como primera determinación natural, ¿no? O sea, en el sueño regresamos a esta generalidad y precisamente por eso no hay, o sea, no hay acción, ni necesidad, ni nada, ¿no? O sea, para Hegel el sueño sería como un completo, sería como una exposición irracional de representaciones, ¿no? Bueno, ahora pasamos a la cuestión de la locura. Bueno, en Hegel la locura aparece como la oposición y la lucha del alma, que por un lado se ha hecho dueña de sí, contra otra parte de la cual ha perdido dominio, ¿no? O sea, eh, en Hegel la locura va a ser esta lucha en sí misma del alma por, por obtener o volver a tener control de sí misma, ¿sí? Aquí, ¿cuál es el problema? O cuál es como la cuestión principal de la locura? Es que como el alma se encuentra en lucha consigo misma, ¿no? El, el- va a haber una parte que actúe como independientemente, ¿no? O sea, va a tener cierta autonomía y va a estar fuera del control del alma. Y esta lucha, ¿no? Esta oposición que hay del alma consigo misma, con esta parte que no puede dominar, va a ser lo que va a desembocar en la locura, ¿no? Eh, lo dice Hegel, el organismo se va a oponer a la vida objetiva, ¿no? Y esta parte del alma que se encuentra enajenada va a tener autonomía, pero no va a ser una autonomía racional, va a ser arbitraria, ¿sí? O sea, y casi siempre esa autonomía se le va a estar como subeditada a un impulso, ¿no? Y precisamente ese impulso se opone a la razón y la sensatez, ¿no? A esta objetividad del alma de la que hablamos. Eh, ahora, Hegel también precisamente como la locura se presenta como eh, un descontrol del alma, Hegel va a proponer algunas formas en las que se ha demostrado la locura se puede curar, ¿no? Eh, o sea, para obtener este dominio del alma, de sí misma, se pueden llevar a cabo como diversos ejercicios, ¿no? Eh, algunos que mencionan más, de forma más específica en la introducción a la antropología, es el magnetismo animal, ¿no? Lo que ahora conocemos como hipnosis. Eh, entonces, cómo va a funcionar esto? Eh, como a través del sueño, nosotros regresamos a esta como comunión con el alma general. eh, entonces va a ser precisamente a través de, de- de esa inducción del sueño, ¿no? Eh, esa autonomía que la parte afectada, ¿no? del alma tiene, se va a pretender fundirla con la generalidad del alma, ¿no? Y esto a través del sueño. O sea, esa sería como la función del magnetismo. Tratar de quitarle esa mera autonomía a la parte que no responde, ¿no? A través de su fundición en el
en lo general, ¿no? Eh, Otra forma que Hegel identifica es por medio de la costumbre. ¿Qué es esto? Básicamente habituar al alma a, a que la satisfacción de determinado impulso eh, se haga común en el propio cuerpo, y así este impulso deje de oponerse al alma, ¿no? Y pase a formar parte de la idealidad de la misma. O sea, nosotros cuando tenemos cierto impulso, ¿no? Que nos pudiera como eh, marcar como alguien loco, ¿no? Ese impulso que genera este desequilibrio, ¿no? Y esta locura, eh, se va a tratar no de eliminar, sino que vamos, o sea, se va a tratar de hacer que ese impulso pase a formar parte de lo que habitualmente es la actividad del alma, ¿no? Y, y así va a, una vez que el impulso ya se vuelve como común en el alma, no va a haber conflicto, porque pues va a ser parte de ese modo de ser del alma, ¿no? También va a mencionar la terapia psíquica, ejercitar la mente de forma disciplinada para inculcar la sensatez. Esto sería como una reeducación del cuerpo, de la mente, eh, en aras de devolver la sensatez al sujeto, ¿no? Precisamente es como una cuestión que sigue vigente, ¿no? En nuestros días. Se trata de disciplinar al enfermo para que básicamente para sobreescribirle esa conducta inapropiada o dañina para sí mismo, y, y que el sujeto pueda ser funcional, ¿no? Y finalmente, tenemos que Hegel también propone que a través del trabajo, ¿no? A través de, de- de, eh, bueno, aquí lo que pretende básicamente es que el sujeto aliena, o esta parte que está alienada del sujeto, eh, encuentre en ese trabajo, ¿no? En esa acción externa, eh, encuentre de nuevo su objetividad, ¿no? O sea, que si el sujeto no, no puede controlar, no sé, algún aspecto de su cuerpo, a través del trabajo, o sea, venga a él esta cuestión, ¿no? Eh, y bueno, como tal, el objetivo de los tratamientos, ¿no? De todos estos es reconciliar el alma consigo misma, ¿no? O sea, devolverle la idealidad que al estar fragmentada o en conflicto con ella misma, eh, no tenía, ¿no? Sí, de ahí, Iván, todavía sobre el tema de la locura, parecería entonces una conclusión sencilla a partir de Hegel, que digamos, aspecto disfuncional sobre la relación alma-cuerpo tiene que ver justo con que no hay o suficiente conocimiento o dominio sobre el propio cuerpo de parte del sujeto, que es lo que lleva precisamente a la desconexión a nivel social, que es justo el fin, en este caso, el tratamiento de la locura para Hegel, ¿no? Hacer al loco dueño de su propio cuerpo, precisamente se le equipa en la misma medida para la participación activa en la eticidad o vida social, en algún estamento, clase o función social, política o económica. Y de ahí precisamente estas propuestas terapéuticas que se exponen en los cursos. Sí, y precisamente o sea, como de fondo a todo esto, lo que tenemos es que Hegel presupone que en el loco, en el enfermo, eh, existe sigue habiendo sensatez, ¿no? O sea, esta lucha no es o sea, la locura no es absoluta para Hegel, ¿no? O sea, simplemente es una lucha para equilibrar el dominio de- de la voluntad propia, ¿no? Mm,
Bueno, ahora entramos con la cuestión del crecimiento, ¿no? ¿Crecimiento de qué? Del individuo, ¿no? Bueno, lo que dice Hegel es que el proceso de desarrollo consiste en que el individuo se eleve a la generalidad de su naturaleza. En este caso, ¿cuál es la generalidad de la naturaleza del humano? Es la racionalidad, ¿no? Y la vida en sociedad, la conformación del Estado, todas esas cuestiones eh, las tenemos como de fondo ahí, ¿no? Entonces, el desarrollo del humano, en ese sentido, va orientado a un fin, ¿no? Como dice aquí, que el individuo cultive su espíritu y pase a formar parte de la sociedad, ¿no? Al mismo tiempo que ha de atravesar 3 estadios determinados por la edad. Sí, bueno, ese desarrollo se va a dar en partes, ¿no? Niñez, juventud, madurez y senectud, ¿no? Eh, bueno, en un primer instante vamos a tener que los niños, o sea, los niños pequeños, recién nacidos, ¿no? La infancia, va a estar completamente determinado por su unidad natural, ¿no? ¿Cuál es esa unidad natural? Es la de la animalidad, ¿no? En un principio, un niño no es no es muy diferente de un animal en ese sentido, porque ni siquiera, ni siquiera ha descubierto su propia individualidad, ¿no? No la ha trabajado, ¿sí? Y precisamente por eso es que aquí tenemos que esa unidad natural, ¿no? Ese primer instante de desarrollo se va a superar a través de la determinación propia, ¿no? Determinarnos como individuos. Eh, y precisamente esa determinación de la individualidad propia es lo que va a marcar el paso de la niñez a la juventud, ¿sí? Eh, de ahí vamos a tener la cuestión de la juventud. En la juventud ya es cuando se va a dar una formación más plena o es propiamente donde va a iniciar la formación del humano, ¿no? Eh, ¿Y de qué va a constar ese desarrollo? Va a ser desarrollo de la vida individual, ¿sí? Entonces, en la juventud, lo que vamos a tener es que tenemos que ocuparnos de esa relación de individualidad con nosotros mismos, ¿no? Eh, ¿Y cómo se va a dar eso, esa individualidad? Eh, como que la primera cuestión que marca Hegel es la de la disciplina, ¿no? O sea, para formarme como individuo, debo participar de una educación que me discipline, ¿no? O sea, ¿y por qué es necesario ser disciplinado? Porque solo a través de esa disciplina quedamos determinados como individuos, ¿no? Eh, porque hay que recordar, el determinarse al final es ejercer la libertad propia, ¿no? Eh, entonces, por eso es muy importante, ¿no? Que los jóvenes a temprana edad comiencen su formación académica, que al final es lo que les va a dar eh, esta cuestión de la disciplina, ¿no? Eh, y bueno, ya una vez que la fuerza del individuo está afianzada a través de la disciplina, eh, vamos a tener que la individualidad se va a ejercer a través de la acción, ¿no? O sea, la acción orientada a ocuparse, así lo dice Hegel, ocuparse de sus asuntos, ¿no? O sea, y ¿qué podemos identificar por asuntos? Pues básicamente la vida social, ¿no? O sea, ocuparse de todas las cuestiones que le competan, ¿no? De responsabilidad ciudadana, de interacción con el otro, ¿no? Incluso de producción de sí mismo y de producción de demás cosas. Y ya en la madurez, ¿no? La senectud, que bueno, aquí la senectud la va a comparar directamente con el volver a ser niño, ¿no? Bueno, no es algo que él diría, ¿no? Dice que no tiene sentido quedarse o desear no superar la niñez, ¿no? Porque es algo completamente ilógico. Pero bueno, aquí en estos estadios de madurez, lo que vamos a tener es que el individuo ya ha culminado su desarrollo,
¿sí? ¿Y cómo sabemos esto? Porque comprende ya, no solo como el joven que se está formando y entiende todo como representaciones, pero no como tal, eh, no como intuiciones que se haya apropiado, ¿no? Bueno, el adulto ya comprende estas representaciones, para él ya tienen un contenido comprensible, ¿sí? Y, y el adulto va a tener ya autonomía sobre sí mismo, ¿no? Que es lo que nos va a tener nos va a traer esta culminación, ¿no? Ese es el fin, eh, obtener esta autonomía, ¿no? Esta individualidad que, que precisamente se ha ido desarrollando, ¿no? A través de la, del proceso de crecimiento, desarrollo. Bueno, de ahí Hola. vamos a tener, ¿sí? Ah, ya. Es que levanté la mano, pero creo que como no tenemos las imágenes no se ve. Tengo una duda, perdón, ahí en lo de crecimiento. En concreto es una cuestión metodológica o digamos del sistema de Hegel. Si estas consideraciones sobre digamos, estos estadios de juventud, madurez y senectud, son consideraciones de lo que es deseable ya en su sistema, es decir, que desde el sistema de Hegel lo deseable es que de esta forma se desarrolle la infancia, la juventud, la madurez y la senectud, o es de alguna forma lo que él observa, o sea, no sé si queda clara esa distinción, que si él está describiendo esto como lo que él observa, o como lo que él propone desde su sistema, porque justamente pensar en que la autonomía completa pueda también referirse a un sentido de autoconocimiento y no solo un sentido de sustento de la vida biológica o económica o social, podría marcar como esas diferencias entre si es la propuesta sistemática de Hegel o es lo que él observa así como que en el mundo, ¿no? Cotidiano. Y otra pregunta igual con relación a eso es, ¿con qué cercanía podría rastrearse de esta consideración de la madurez como autonomía, también una autonomía de la razón, digamos, con la madurez en este sentido kantiano de la ilustración? No recuerdo cuál es, si es un Mundigkeit, la palabra que ocupa Kant, de la mayoría de edad. Entonces, esa es la pregunta. Sí, mira, a la primera cuestión, yo como tal te respondería que sí es una cuestión sistemática de Hegel, o sea, lo que estamos viendo es como lo que es deseable, pero no por eso me limitaría a decir que no o sea, no por ser lo deseable, no es que no lo esté viendo Hegel, o sea, precisamente yo diría que tiene como, eh, hay de ambas partes como o sea, la cuestión bebe de ambas partes, ¿no? O sea, en la cuestión sistemática, sí, o sea, sí es lo deseable para Hegel es ese desarrollo, ¿no? Llevado así en etapas, o sea, para él lo ideal es que, o sea, nace el niño, ¿no? No posee individualidad, ¿no? Más que nada está como atado a su animalidad y de ahí el niño, la niña, ¿no? El individuo se va determinando a sí mismo, ¿no? Hasta alcanzar esta madurez, precisamente que se identifica con la autonomía de la razón. Eh, entonces, o sea, sí es una cuestión deseable, pero yo pienso que también Hegel lo ha observado, ¿no? Que así ocurre, porque él habla o bueno, pone ejemplos muy puntuales, ¿no? Sobre la importancia de la educación, de la formación, de la disciplina, ¿no? Entonces, o sea,
yo eso es lo que diría, que es una cuestión como mezclada, ¿no? Y ahora sobre la madurez como la autonomía de la razón y remitiéndose a Kant, eh, sí, sí estaría como bastante presente esa cuestión, eh, porque precisamente o sea, yo digo que sí toma o podríamos identificar aquí como esta cuestión del movimiento ilustrado, ¿no? Incluso del servirse del propio entendimiento. eh, sí, o sea, en ese sentido la madurez sí iría enfocada a esa cuestión que tú mencionas, ¿no? De la autonomía de la razón como un servicio del propio entendimiento y por lo tanto ahí identificar la madurez del individuo, ¿no? No solo como, o sea, una madurez enfocada no solo a ser responsable o a participar de la vida social, sino que también a ser precisamente a comprenderse a sí mismo como un yo, o sea, un yo pensante y a estar consciente de eso, ¿no? Entonces sí, o sea, bueno, esa sería mi respuesta, no sé qué tanto eh, haya ayudado o perjudicado. Ahí No, me parece. parece muy bien, muy bien. Ok, sí, ¿no? Como dice Vlad, ahorita no nos estamos viendo, entonces es un poco difícil ver ahí las reacciones del otro, ¿no? Como para continuar el diálogo. Igual, de mi parte, quería poner un par de comentarios, en general, haciendo eco, ¿no? De lo que ya respondió Iván, que precisamente lo que hace Hegel en torno, digamos, al desarrollo del niño hacia el adulto o también de los pueblos a lo largo de la historia. Es decir, lo que hace Hegel con la vida individual y la vida histórica, digamos aquí a nivel, sí como dijo Iván, ¿no? Lógico y sistemático, es evaluar esta vida individual histórica desde los ojos del concepto de libertad como autonomía de la voluntad. Entonces, bueno, obviamente si hay componentes acá de observación empírica y de repaso historiográfico, la cuestión es, en este caso, ¿no? Invocar el concepto de libertad de Hegel como aquello que nos marca la transición cualitativa entre el menos y el más, entre el no libre y el libre, y justo hablar, ¿no? En términos de grados y no de oposiciones absolutas. A efectos de esto me parece, de hecho, bien interesante la concepción antropológica de Hegel en torno al desarrollo del individuo al adulto, sobre todo en el sentido, igual esto invita ya a participación crítica, ¿no? Gente que ha leído psicoanálisis en la teoría crítica como Adorno, digo, porque en Freud habría, a final de cuentas, también como que una visión, digamos, unidireccional del niño al adulto, pero de nuevo, teóricos críticos como Adorno se han atrevido, yo diría de manera bastante osada, a colocar en un punto de enfoque teórico privilegiado precisamente el mundo de vida, si se quiere así, el mundo mental, psíquico del niño, justamente en detrimento tal vez del adulto con el matiz de burgués o de alguna conformidad subjetiva con el modo capitalista de producción o la modernidad capitalista. Como que frente a esa concepción que coloca al niño en un punto privilegiado frente al adulto, acá Hegel nos coloca, a lo mejor eso sí, una visión como que más clásica, ilustrada, donde el destino, digamos, para llegar a ser libre es el de dejar, ¿no? La infancia para devenir adulto, ¿no? Como aquello que es compatible con el concepto de libertad y que de otro modo pues habría ahí alguna insuficiencia en grados, incluso en términos de locura, ¿no? Como ya expuso Iván. Entonces, bueno, dejo ahí sobre la mesa, ¿no? Cómo se considera el tránsito niño a adulto, ¿no? Como algo necesario para devenir libres. Ahí está Hegel y Kant, como ya vimos, y a final de cuentas otras opciones teoréticas que, quién sabe por qué razón, ¿no? Surgen en el siglo XX y casi invitan a pensar la cosa de manera inversa, ¿no? El mundo de vida del niño como más rico por una u otra razón que el mundo de vida del adulto. De nuevo, eso hay como para ampliar a manera de discusión o incluso, si se quiere así, de crítica. Y también haciendo eco de lo que mencionó Iván, ¿no? Decir de, bueno, a final de cuentas, en Kant, en efecto, se encuentra la tesis de la madurez, es decir, de superar la tutela, esta Mündigkeit, que mencionaba Vlad, ¿no? De venir, digamos, dueño del propio destino a nivel del sapere aude del texto que es la ilustración,
que se resume, así como lo dice Kant, ¿no? Atrévete a pensar por ti mismo, independientemente de lo que digan autoridades familiares, políticas, eclesiásticas, digamos como que ahí de manera muy entusiasta dice Kant, nada impide, ¿no? Que cualquier individuo, incluso hombre, mujer, pueda precisamente pensar por cuenta propia, temas morales, políticos, económicos, estéticos, religiosos, de nuevo, ¿no? La autonomía de la voluntad de Kant se puede resumir en ese, atrévete a pensar por ti mismo. Claro, acá hay que agregar precisamente componentes críticos que pone Hegel frente a Kant. La idea sería precisamente condiciones tanto históricas como materiales, justamente para cosechar ese atrévete a pensar por ti mismo que pone Kant a lo mejor de manera muy optimista, ¿no? Sobre la mesa de discusión filosófica. En términos sencillos para Hegel, de hecho, pensar por sí mismo, ¿no? Sería un resultado histórico que, siendo estrictos en el historicismo de Hegel, no se puede encontrar en la historia universal antes de la Ilustración, antes de Montesquieu, Rousseau, Kant y compañía, justamente como para evidenciar, ¿no? Que la dialéctica de Hegel, si algo hace frente a Kant, es poner las condiciones históricas y materiales de posibilidad para que se pueda cosechar, ¿no? Todo aquello de lo que habla Kant en sus tres grandes críticas, ¿no? Entonces, bueno, no es que yo diría Hegel renuncia al concepto de autonomía de la voluntad de Kant en esa pereaude, sino que lo recuperan, actualiza y pone precisamente de nuevo, ¿no? Las condiciones materiales e históricas que la hacen posible. Entonces, bueno, espero con eso contribuir al diálogo. Y bueno, ya casi para terminar, tenemos algunas cuestiones sobre el cuerpo. Bueno, aquí el sueño, aunque, bueno, ya lo vimos anteriormente, podría parecer en Hegel una cuestión como completamente negativa, pues no lo es del todo, precisamente porque lo que dice Hegel es que el sueño fortalece el cuerpo, en tanto que el sueño representa un volver así desde la individualidad, ¿sí? Porque, bueno, dice Hegel que, ¿qué pasa? Que, o sea, sí, debemos buscar la propia individualidad, ¿no? Y desarrollar esa individualidad, pero al presentarnos como individuos, lo que estamos haciendo es limitándonos, ¿no? Estamos diferenciándonos, separándonos de lo demás, bueno, de esta generalidad que es la naturaleza, y eso sí, eso dice Hegel que siempre va a debilitar de alguna forma el espíritu, ¿no? Entonces, de alguna forma el sueño es este recurrente volver así mismo desde la individualidad, y por esta cuestión, pues sería también algo positivo, ¿no? Poder conectar con, con ese primer momento de nuestra individualidad, ¿no? Que es esta gran generalidad abarcante, ¿no? Em, ahora, ¿cuál es el problema de cuando ejercitamos nuestra corporalidad? Lo que dice Hegel es que el cuerpo solo se puede fortalecer hasta cierto punto, ¿no? O sea, podemos fortalecer, no sé, brazos, piernas, no ir al gimnasio, correr, el corazón lo podemos hacer más fuerte, podemos ejercitar nuestra mente, ¿no? Eh, pero hay cuestiones, como lo menciona aquí, las reproductivas y las instintivas, que en tanto que están en mayor cercanía con la animalidad, no hay forma como de ejercitarlas directamente, ¿no? Entonces lo que dice es que esas cuestiones eh, deben ser domadas de alguna forma, ¿no? O sea, necesitamos como un ejercicio más allá de ejercitar como el mero órgano, ¿no? En el que están presentes, para poder, como lo dije, de alguna forma domarlas, ¿no? ¿Y cuál es una de las mejores formas de hacer eso? Bueno, mediante el autorreconocimiento. Eh, reconocerse como un yo determinado en sí mismo, es lo que nos va a otorgar verdadera libertad, ¿no? El llegar a determinarnos a nosotros mismos, el ponernos límites, así es como alcanzamos una verdadera libertad.
¿no? O sea, ser para sí, estar determinados frente a esa animalidad que de alguna forma, cuando nosotros nos oponemos a esa animalidad, al determinarnos, al ser autoconscientes, estamos ya realizando un proceso de doma de, de ese instinto, ¿no? De esas pulsiones animales, ¿no? Eh, y bueno, aquí finalmente, que el alma precede a la conciencia y por lo tanto otorga una comprensión superior del yo que no se reduce a la individualidad. Eh, y ya también casi para acabar, entraríamos en la cuestión de la risa, ¿no? Dice, en principio menciona Hegel que fenómenos como este no han sido como bien estudiados, ¿no? Quizá como deberían. Entonces él pasa a ser como una pequeña distinción de qué es la risa, ¿no? O qué ocurre ahí, de dónde está tirando esta cuestión. Bueno, lo que dice es que la risa es un fenómeno fisiológico y psíquico, y que la risa deriva de una contradicción inmediata que se manifiesta en una reacción autodestructiva. O sea, esto no es muy claro, pero básicamente, o sea, la risa es una forma inmediata de superar contradicciones, ¿no? O sea, lo que nos da risa es la contradicción, ¿no? Entonces, esa contradicción para ser superada, ¿no? Porque pues no, porque carece de sentido en un primer instante, eh, se, se supera a través de la risa, ¿no? ¿Qué dice que es la risa? Una disgregación de uno mismo, ¿no? De lo que estamos pensando, ¿no? Y entonces dice, bueno, esa disgregación, ¿no? Esa reacción autodestructiva, eh, ¿cómo se expresa? Dice, bueno, hay gente que se sacude, ¿no? Gente que sonríe mucho, incluso gente que controla su risa, ¿no? Y simplemente sonríe casualmente, ¿no? Y bueno, aquí encontramos como el hilo que une esta cuestión de la risa. Dice, eh, todas las formas de reír reflejan en cierto grado la formación del individuo, ¿no? Porque puede ser que a alguien ciertas contradicciones resulten graciosas para una persona y para otra, con una formación distinta, no, la cuestión pues no va a ser graciosa, ¿no? No sé, ejemplo de esto podría ser cuestiones culturales, ¿no? Eh, no sé, se me ocurre, por ejemplo, que creo que podemos decir, bueno, en Yucatán, la gente rompe las piñatas, o en Mérida, hemos escuchado esto, ¿no? Que la gente rompe las piñatas con el puño, ¿no? Y a los demás nos da mucha risa eso, ¿no? O sea, y para ellos, ¿no? Si es que sí lo hacen, es algo como completamente normal, ¿no? O sea, para ellos no existe contradicción en el hecho de romper una piñata con los puños, porque es una cuestión de formación. Para nosotros, en cambio, eh, va a ser va a ser como, sí, una cuestión como, pues bastante cómica, ¿no? Como por qué la rompen con las manos, ¿no? Nosotros sabemos o tenemos que una piñata se rompe con un palo, ¿no? Y entonces ahí, en esas contradicciones es donde encontramos, donde aparece la risa, ¿no? Como ya lo mencioné, como el modo de superar la contradicción, ¿no? O sea, como está la contradicción y la única forma que tenemos es de superarla, es precisamente por medio de la risa, ¿no? Eh, y sí, precisamente como lo menciona el profesor Huesca, que el dominio de los gestos es emancipatorio, pues sí, o sea, en mantenernos
serenos ante una contradicción, ¿no? Y quizá buscar otra forma de superarla que no sea inmediata como la risa, es signo de emancipación, ¿no? Y sería lo deseable, ¿no? Cuando nos encontramos con alguna contradicción, pues no buscar una salida como tan irracional como es la risa, ¿no? Sino buscar precisamente dominar este gesto para entonces poder pasar a eliminar esa contradicción de una forma más racional, ¿no? Que es lo que debería ocurrir, porque la risa eh, como lo mencioné ya, o sea, al ser una reacción autodestructiva, simplemente se agota en sí misma, ¿no? No, no tenemos como más después de cuando termina la risa, ¿no? O sea, solo es algo que se consume en su inmediatez. Ahí se me ocurre agregar, Iván, la siguiente actualización. Justo a partir de investigaciones de Ramachandran y también de primatólogos como Deval y Jane Goodall, pues ahora sabemos que precisamente la risa no es algo solamente humano, digamos, a lo mejor ahí se ve el antropocentrismo de Hegel. Igual esto, como todo, ¿no? Se corrige, se modula con una actualización a nivel de ciencias empíricas, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, pues sí, es un fenómeno al parecer común en especies primates, la risa como un signo de que no hay peligro para la comunidad, es decir, si hay determinado sonido pues de jaguar en el bosque, no se ríen los chimpancés, sino que salen huyendo, ¿no? Mientras que puede ser otro tipo, digamos, de señal ambiental, otro ruido que lleva a una risa generalizada en la población chimpancé, que sería un signo de que no hay, de nuevo, ¿no? Peligro para los miembros de la comunidad. Eso por un lado, pero por otro me parece sigue vigente la idea de Hegel de la risa humana como algo, a final de cuentas, específico, ¿no? En relación a cómo es el ser de otros animales, en este caso primates, ¿no? Sobre esta idea precisamente del dominio de los gestos. Digamos que la expresión de estas emociones internas para Hegel, digamos, ya en este nivel de la antropología, requieren que haya disciplina del propio cuerpo, en ese sentido, ¿no? Como que los gestos de los que se habla, ¿no? En esta sección final de la antropología, a final de cuentas ya se encuentran como parte de conocimiento y dominio del propio cuerpo, lo cual no me parece exagerado. Ahorita menciono otra vez la tesis sobre el primado del mundo del infante, ¿no? En Adorno y en Nietzsche, ¿no? Que a final de cuentas, si no hay precisamente este dominio del cuerpo, incluyendo de los gestos, pues no hay vida social posible. A final de cuentas, algo, digamos, de dominio, incluso represión de la propia dimensión animal corporal es necesario, ¿no? Para podernos conectar a nivel social con fines universales, participación en entornos de trabajo, en entornos de comunicación intersubjetiva, varios, de mi parte, como para no abandonar precisamente estas ideas sobre el desarrollo individual del infante hacia el adulto, que pueden sonar escandalosas, ¿no? De cara a uno que otro discurso antropológico del siglo XX, ¿no? Sobre esta idea sencilla, si no hay dominio del propio cuerpo, incluyendo los gestos, no hay vida social posible. Igual reitero, la cuestión sobre el mundo del infante la dejo como para la discusión final. Sí, y bueno, ya, como para finalizar, ¿no? A forma también pues como sumando todo lo que más o menos se expuso aquí. Bueno, la reflexión de la antropología va a culminar en esta cuestión del autorreconocimiento, ¿no? De la conciencia del yo, ¿no? Y precisamente de este hilo es que se va a tirar para pasar a la cuestión bueno, las cuestiones que se abarcan en la fenomenología del espíritu, ¿no? Sobre autoconciencia y autorreconocimiento, ¿no? Entonces, pues sí, nada más como señalar eso, que precisamente estas partes o estas exposiciones sobre la filosofía del espíritu subjetivo
sí tienen una relación como directa, ¿no? No, o sea, la exposición sistemática que hace Hegel no es arbitraria, ¿no? O sea, el sentido de exponerlo así es ir relacionando, ¿no? Como eh, dentro de esta cuestión, primero cómo surge el alma, ¿no? De la naturaleza y cómo a su vez eh, vamos a entender el alma como la condición de posibilidad del espíritu, ¿no? Eh, y pues ya, creo que eso sería todo por mi parte. Muy bien, gracias Iván. A ver, pasamos entonces a la discusión final. Ahorita ya cerramos aquí en confianza la sesión en el Zoom. Igual me pregunto si alguien tiene alguna inquietud, alguna propuesta de balance crítico. Yo lo que ofrecí era sobre todo este tema, ¿no? Del mundo del niño como algo que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Como que con su propia especificidad, incluso como modelo de ser el caso para la conducción de la vida adulta, aunque ahí de mi parte tengo sospechas frente a los defensores del mundo de vida del niño en concreto, pienso en Nietzsche y en Adorno. Digamos, como para no alargarme en este tema, yo diría... Nietzsche y Adorno, al invitarnos a considerar de manera privilegiada el mundo del niño y no el mundo de vida del niño y no el mundo de vida del adulto, ¿no? Yo diría, en términos prácticos, ¿puede esto ser fructífero a nivel de generar algo así? Yo lo pienso de este modo, ya me dirán ustedes, ¿no? Niños artistas, es decir, con el primado del mundo de vida del niño y no del adulto, yo diría, en términos prácticos sí se puede ganar con Adorno y Nietzsche el generar niños artistas, eso sí, pero no hombres y mujeres adecuados o insertos en la praxis política, como que para el tema de la praxis yo pensaría que es más fructífera la antropología de Hegel que las reflexiones psicoanalíticas de Adorno o las vitalistas existenciales de Nietzsche. A ver a dónde nos lleva esta discusión. A ver, adelante, Blas, veo que quieres participar. Sí, gracias. Pues a mí me gustaría, bueno, primero agradecerle a Iván. Me gustó mucho la exposición, creo que fue muy clara en todo momento y sobre todo fue progresando muy bien. Y pues bueno, ahora contribuyendo a esta discusión. Bueno, tengo dos comentarios. Primero uno igual del lado de la exposición. Preguntaría, porque me quedé pensando en cuando se habló de los sentidos, sobre como este carácter raro que tiene la vista, sobre que, no sé si lo diré adecuadamente, pero que parece generar pues sí, una imagen que tiene un cierto carácter ilusorio hasta que llega a ser experimentado desde otras modalidades sensoriales que terminan, no sé, por darle esa realidad a la cosa. O sea, si no entendí mal, entonces preguntaría que a qué se debe este aparente sentido como que medio ilusorio de la imagen que se genera con el sentido de la visión, si se puede rastrear ahí alguna desconfianza por el lado del idealismo y que también podría remitirse hasta Platón y digamos la desconfianza de lo sensible, o si tiene que ver con alguna cuestión más bien de la evidencia empírica que quizás ahí la pregunta sería si habría una apertura justamente a actualizaciones empíricas sobre, no sé, alguna contribución de cómo ocurre la percepción visual y se me ocurre ahí que, o sea, no es como que el ojo no interactúe con algo material y que de repente genere una fantasía, sino que sí hay una interacción del lado material que puede ser comprobable empíricamente y que entonces diría que aquella imagen que genera el sentido de la visión no es ilusoria en ese sentido, en el cual tiene que terminar de ser comprobada por otros sentidos, valga la redundancia. Esa es una, del lado de la exposición, que me quedé así pensando, que la tengo todavía en mente. Y ya de la discusión es, digamos, sobre las infancias.
o los niños, niñas. Yo diría que además de lo que mencionaba ahorita el doctor Huesca del lado vitalista existencial de Nietzsche o psicoanalítico de Adorno, también desde Fink hay una posición más bien como ontológica barra cosmológica barra fenomenológica, en la cual él hace una distinción muy, muy interesante entre el mundo lúdico, que es este mundo del niño, el mundo del artista, el mundo que comprende estos fenómenos de, no sé, del teatro, por ejemplo, que es algo que cuando nosotros vemos una obra de teatro sabemos que el actor principal, no sé, ahí de cualquier obra, no es el personaje, sin embargo vemos al personaje y no vemos al actor únicamente, sino que tenemos como esa participación en un mundo lúdico que opera desde un nivel pues ontológico en este sentido de que el actor no es alguien actuando, sino que es alguien interpretando a alguien que se pone en ese rol o en ese papel de lo representado y en ese sentido implica una condición ontológica y que digamos va desde eso hasta ver a un niño que agarra una rama y cree que es una espada, etcétera. O sea, ese carácter también performativo que opera en este mundo lúdico, y por el otro lado, dice Fink, el mundo serio, o que aquí podríamos decir el mundo adulto, que es ese mundo que está demasiado preocupado por encontrarle un sentido a la vida, que aristotélicamente dice Fink, que apunta a la felicidad, pero que están tan ocupados como que buscando y trabajando para llegar ahí, que se les olvida que ese sentido lo pueden ellos mismos crear desde este carácter performativo del mundo lúdico. Entonces, ahora, ahí puede seguir sonando quizás que esto abona a que hayan más niños artistas, más personas artistas, etcétera, y no una funcionalidad en la praxis, pero a mí me parece que resaltar este papel performativo, este papel de que es también en cierta forma creador de sentidos, es decir, creador de, pues sí, de significados, de formas de ver el mundo, puede llevarse a un extremo práctico a partir de pensar que no hay como que algo así como que valores absolutos atribuidos hegemónicamente, pero claro que o sea, no es que existan ahí en el mundo de manera absoluta, sino que son justamente asignados históricamente, hegemónicamente, políticamente, etcétera. Pero el hecho mismo de que no los haya ahí fijos y que uno tiene esa posibilidad creativa, esa posibilidad eh, de crear sentidos, puede articular una praxis de alguna forma. Yo me atrevería a decir que sí hay como que una posibilidad de darle ese giro práctico, pero yo sí ahí diría que le haría falta, no, no es que le haga falta, pero quedaría muy bien complementar este aspecto ontológico con el aspecto historicista, con el aspecto dialéctico, etcétera, que podemos pues ya encontrar en otros autores. Pero bueno, ya me alargué mucho. Gracias, Blas. Yo tengo un par de comentarios al respecto, pero Iván, no sé si quieres primero responder y luego ya participo yo. Igual así como para seguir con orden, ¿no? En la sesión. Sí, bueno, de hecho es bastante interesante lo que dice Vlad, porque en efecto, Hegel cuando habla habla de estos sentidos, eh, no, como tal no remite tanto a una subjetividad particular, sino que lo que hace es hablar de que estos sentidos, eh, o sea, habla de la idealidad que poseen, ¿no? Ciertos sentidos y de cómo es necesario para superar esa idealidad, ¿no? O complementarla, son necesarios otros sentidos. Entonces, aquí sí es una cuestión bastante como concreta, ¿no? No abordaría lo que,
lo que Vlad mencionó, o sea, porque, o sea, en ese sentido sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Vlad que tendría que tener más, o sea, tendría que complementar esa parte, ¿no? Porque él cuando habla de la, bueno, en el caso de las apariencias, no, más que de una ilusión, habla de idealidad, ¿no? Y, o sea, una idealidad de cierto modo se rompe cuando logras, tener una intuición corporal del objeto, ¿no? Em, ahora, por ejemplo, por lo menos en la cuestión de la vista, eh, Hegel dice que ciertas percepciones, ¿no? Podrían ser, bueno, aquí lo que tú mencionas es fantasía, ¿no? Entonces, para Hegel sería más que nada representación, ¿no? Eh, Esas percepciones que aparecen como representación de algo que todavía no se ha tenido intuición directa, ¿no? O física, eh, están como eh, de alguna forma condicionadas por los fenómenos ópticos, ¿no? En el caso de la vista y de la luz, él menciona precisamente esta cuestión que aborda la física, de que la luz no la podemos tratar como materia, pero o sea, completamente, pero tampoco completamente como una partícula, ¿no? Entonces dice, de esa cuestión se seguiría que la representación visual varíe, ¿no? En ese sentido. Eh, Ok, muy bien. De hecho, yo sobre el mismo tema y ahorita paso a la cuestión todavía del niño, de cara a lo que mencionó Vlad sobre Fink, que sí, yo diría en torno al primado precisamente de estos sentidos, la visión y el oído. Esto es producto del idealismo de Hegel, precisamente como que hay ahí una reserva, lo cual pues se ha llevado Platón, ¿no? Durante siglos y siglos de reflexión filosófica, que si un sentido presente como el tacto, el gusto y el olfato, como menciona Hegel, están demasiado pegados a la materialidad, ya con un, digamos, idealismo platónico ahí, digamos, como que muy arraigado o no, criticado de manera fundamental, pues sí da como resultado que los sentidos superiores son aquellos que no están en contacto directo con la materia, ¿no? Que al final de cuentas también se puede considerar ya en la actualización, que se pueden palpar objetos materiales del mundo, tanto con las manos como con los ojos, digamos, ya como que el lenguaje, palpar el mundo con los ojos, con el oído o con la mano, pues sí ya acusa tal vez una posición más materialista que la del propio Hegel, pero que igual sería fructífero examinar. Acá me viene a la mente, ahí como puse en el chat, la figura de Alexander Luria, precisamente ahí se habla igual, digamos, que de estos cinco sentidos, relación con el mundo exterior, pero ya tenemos ahí vocabulario actualizado de las ciencias empíricas del siglo XX, que el sentido, digamos, de la vista tiene que ver con detección de radiación electromagnética, el oído con detección de vibraciones acústicas, en el medio ambiente y igual los sentidos, digamos, del gusto y del olfato que tienen que ver con procesos moleculares. Digamos, ahí rosa Hegel en algún punto, ¿no? Con la idea de que gusto y olfato son sentidos químicos, ¿no? Pero de nuevo, yo diría que el platonismo, digamos, no criticado de manera radical, de Hegel sí lo lleva a seguir colocando, ¿no? La vista como superior al tacto, el gusto y el olfato, lo cual no es definitivamente aceptable, tanto en una posición materialista como en una actualización de ciencias empíricas de cara a lo que Hegel está aquí exponiendo. Entonces, bueno, eso sobre el tema del idealismo y el primado de la visión, ahí es siempre Platón. Operando todavía de manera tal vez invisible. Entonces, bueno, eso, reitero, se puede corregir en concepciones materialistas, en este caso como la de Luria, ¿no? Que no deja de tener ahí un cierto arraigo en la dialéctica de Hegel, pero obviamente en un modo materialista. Y el otro sería, pues, una pregunta, igual para seguir con el diálogo, en este caso, para hablar.
Será entonces el caso que el aporte de Fink en el tema del niño tiene que ver, así como que muy sencillo, ¿no? Aprender de los niños algo así como comportamientos lúdicos, como mencionabas, precisamente como para en la praxis desautomatizar, digamos, alguna conducta que haya el adulto asimilado para poderse adaptar en sociedad, que a lo mejor, pensando por este lado, ¿no? Para adaptarse en sociedad se llegan a limitar potencias lúdicas que todavía están presentes en los niños, de manera que su estudio, incluso su aplicación práctica, ¿no? Del mundo del niño puede ser fructífero, reitero, muy en concreto, ¿no? Para generar nuevos comportamientos menos automatizados de cara a cómo funcionan, ¿no? Eso sí, las sociedades capitalistas contemporáneas. Entonces, bueno, esta sería mi pregunta, Vlad. Pues yo creo que definitivamente sí sería una buena recuperación de la propuesta de Fink. Claro que para él el asunto va un poco más justamente al plano pues ontológico, cosmológico, y hasta donde yo noté en ese texto que es sobre el juego, no hay como mayor, digamos, no sé, no sé cómo decirlo, o sea, no hay mayores consideraciones sobre el aspecto práctico o sobre cómo esto puede aplicarse, sobre todo en ese sesgo tan importante de una sociedad capitalista, contemporánea, industrial, automatizada, alienada, etcétera. Pero sí menciona en muchos lugares, en varias ocasiones, em, la distinción entre este mundo lúdico, el mundo serio, digamos, el mundo adulto, y que además este mundo lúdico de los niños que podemos observar en ellos a través del juego, también se corresponde, y eso también es bastante interesante, con ciertas características que empleaban a través del rito, por ejemplo, sociedades antiguas, y que éstas ocupaban un papel nuclear en su articulación política, cultural, social, etcétera. Es decir, él pone varios ejemplos ahí. Por ejemplo, él habla mucho del papel de la máscara, o sea, de la máscara ritual, y de cómo justamente la máscara es una apertura por un lado es performativa, porque pues el que se pone la máscara, al ponerse la máscara hace que el dios baje a la tierra, ¿no? No sé, una máscara ahí de alguna deidad solar. Entonces hace que el sol transmute y se haga finito en el humano. Y entonces a través de este tipo de ritos que, claro, no caen en un aspecto ahí como que de trabajo o de vida cotidiana, sino justamente de la desarticulación de la cotidianidad para posteriormente volver a articularla, y que está presente pues en sociedades antiguas. Se me hace bastante interesante porque también tiene ese sentido como que de sacarte de una dinámica pues ya cotidiana, repetitiva, rutinaria, y en estos días digamos ya enajenada, alienada, eh, automatizada, etcétera, y que esto además involucra la articulación de la comunidad en un nivel pequeño, o sea, no es como que también, no sé, él menciona, por ejemplo, la Eucaristía, las misas, etcétera, cristianas, católicas, como también una especie de rito, pero que claro, en un nivel masivo, a lo mejor en donde está el Papa y tiene una pantalla, pensemos antes de la pandemia, ¿no? Y tiene ahí todo el Vaticano lleno de miles y miles de personas dictando misas. O sea, eso tampoco es lo que es deseable desde Fink en este sentido del rito, del ritual y de la articulación, de la desarticulación y de la rearticulación de las dinámicas sociales, políticas, porque justamente involucra un factor de identificación de una comunidad entre sí. Entonces, bueno, ya a partir de estos elementos, yo creo que sí hay mucho que rescatar ahí de Fink y que se puede como que trasladar a un ámbito más práctico, sobre todo en ese sentido eh, de una, lo diría así, una desarticulación de la cotidianidad que puede ser, claro, enajenada, y una posterior rearticulación de esta interacción social que puede ya ser
desalienada, o sea, ya puede ser contra la enajenación. Gracias, Vlad. Justo eso iba a mencionar, justo como la vida cotidiana en el siglo XX y ahora agregando siglo XXI con pandemia puede llegar a ser tan problemática como para pensar de manera intensiva en medios de ruptura, supongo eso sí, ¿no? Dionisíaca, creativa, lúdica con esta cotidianidad, justo como para en el seno de condiciones, digamos, enajenantes, poder seguir respirando, viviendo como humanos, un poco así, eso sí, al margen precisamente de tendencias muy mecanizadas, automatizadas e incluso a ojos de Hegel tal vez pobres en libertad, lo cual de mi parte no dejaría de llevar al tema, en lo cual Hegel seguiría siendo, me parece bien fructífero, de establecer desarrollos, digamos, dialécticos en el sentido historicista, en torno, digamos, que al tema del mundo de vida del niño, del adulto, el juego, el Estado, el capital. Es decir, como que para el tema precisamente de cómo responder a condiciones presentes enajenantes ahora por situación de pandemia, precisamente de un modo, en el caso de Hegel, no tanto racional como colectivo. Me parece que la dialéctica de Hegel, incluso con su idealismo por ser historicista, presente nos puede llevar a responder de manera efectiva a estos problemas presentes. Pero de nuevo, eso requiere, en el caso de Hegel, un historicismo que tiene incluida confianza en la razón, algo que justo en la vigencia de muchas tradiciones posmodernas y postestructuralistas en el siglo XX, pues se han perdido de vista o incluso se ha descartado sin más, sin mayor tapujo, ¿no? Esta confianza en la razón bien presente, ¿no? En el pensamiento hegeliano. Igual además ahí como un comentario. Iván, no sé si quieres cerrar la sesión, igual ahorita nos vemos en el Zoom. Este, pues no sé qué decir, la verdad es que, o sea, yo creo que toda esta reflexión todavía se presta muchísimo eh, pues para otras vías de argumentación, ¿no? Como lo que mencionó Vlad ahorita, lo que menciona usted. Em, entonces no, o sea, creo que solo dejaría como abierta la invitación, ¿no? A seguir reflexionando sobre esta filosofía del espíritu subjetivo o sea, yo creo que tiene mucho potencial, ¿no? Solo hay que, es una parte menos estudiada, ¿no? De Hegel, pero creo que o sea, hay que darle el valor que de verdad tiene, ¿no? Y pues, o sea, nada, eso solo dejaría como la invitación, ¿no? A que, a que, a que conozcan esta parte de la filosofía hegeliana, ¿no? Y que la reflexionen. Porque puede dar se pueden seguir muchas cosas de ahí, ¿no? Muchas gracias, Iván. A ver, voy a cerrar aquí la transmisión.